Buenos días a todos. Ya hemos dejado un minutito o dos para que os dé tiempo a uniros al webinar de hoy. Buenos días, bienvenidos a todos al webinar de hoy. En esta ocasión, de la mano de nuestro asociado OneTrust, con quien aprenderemos en esta sesión a gestionar y optimizar eficazmente las estrategias de marketing. Eso sí, sin dejar de cumplir las normativas en cuanto a consentimiento se refiere. Y para ello contamos con la participación de Marco Méndez, que es Privacy Associate en OneTrust. Bienvenido, Marco. Es un placer contar contigo en la jornada de hoy. Y antes de darte paso, permíteme informar a la audiencia que al final del webinar podrás responder a todas sus preguntas y que para ello utilicen el botón de preguntas y respuestas, que va a ser mucho más fácil para ti poderlo gestionar de esta forma. Y ahora sí, sin más dilación, que lo interesante es el contenido de tu webinar de hoy, te doy paso y toda la pantalla es tuya. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, Belén, por esta introducción y es un placer hoy hablar en nombre de OneTrust España para IAB, para compartir un poco no solamente al respecto de las prácticas regulatorias, pero también cómo en el día a día, cómo te puede combinar las prácticas regulatorias para que tenga la recopilación y el consentimiento de una manera correcta, pero también que agrega una ventaja a tu negocio, que, por ejemplo, cumplir la legislación no es solamente una obligación de compliance, que también agrega valor a tu producto y servicio. Y esto es mi propuesta hoy. Bueno, antes de empezar nuestro contenido, para que las personas continúen agregando en nuestro webinar, voy aquí presentarme por un minuto para que conozca lo que hago que hago en OneTrust. Bueno, soy el Privacy Associate, entonces yo soy miembro del programa de compliance de OneTrust y mi función es ser el abogado especialista de privacidad y protección de datos en una compañía. Entonces, yo trabajo directamente para nuestros directores del programa de privacidad y el DPO para hacer la aplicación de las políticas y procedimientos y revisiones de nuestros procesos de negocio al respecto de la privacidad y protección de datos. Pero yo también trabajo mucho con producto porque yo tengo que hacer updates, algunas pesquisas y entendimientos de las modificaciones regulatorias, las tendencias para que entienda si nuestro producto está adecuado, por ejemplo, para lo que se tenga que hacer con las novedades legislativas. Y en este sentido, en producto, yo trabajo más intensamente con consentimiento, gestión de preferencias en nuestro CMP y cookies. Entonces, yo voy a traer hoy también un poco de lo que estoy haciendo en mi día a día para OneTrust como mi organización, como también agregar un poco de valor a la recopilación de consentimiento en nuestra organización. Por tanto, será una experiencia muy interesante compartir un poco de esta visión de regulación como el abogado, pero también esta visión como un consultor de negocios para las mejores prácticas de gestión de consentimiento y preferencias. Bueno, señores, vamos a empezar en nuestro contenido hoy y antes de adentrarnos en los desafíos y explicar un poco al respecto de las prácticas, es necesario entender un poco al respecto de los puntos básicos y claves de la ley y algunas novedades legislativas que pienso que es interesante hoy el profesional de compliance y de marketing entender cómo está evolucionando el concepto de consentimiento en Europa. Bueno, debemos empezar por el punto básico, que es cuáles son los requisitos para el consentimiento según el LGPD, porque si estás empezando a construir su proceso de recopilación de consentimiento y identifica que tu actividad necesita recopilar el consentimiento del cliente, el punto clave básico y primario es entender cuáles son los requisitos mínimos. Y aquí yo traigo un poco también la visión de nuestra autoridad de España, donde es clarividente al respecto de cuáles son los requisitos y mecanismos adecuados para hacer recopilar el consentimiento. No hay muchas diferencias en España cuando se compara, por ejemplo, con los otros países europeos, Francia, Italia, Alemania,
España porque el consentimiento tiene una visión unificada debido al Reglamento de Protección de Datos. Y en este sentido, las autoridades europeas, pienso yo, que son un poco más conservadoras respecto de cómo se entienden los requisitos y debe ser estrictamente basándose en lo que el reglamento trae para tu negocio. ¿Cuáles son los requisitos del reglamento? Primer punto es que el consentimiento debe ser inequívoco. Entonces, no se puede, por ejemplo, colocar tu consentimiento como una cláusula oculta en contrato, como una línea en tu aviso de privacidad donde está un poco obscuro que tu actividad está utilizando el consentimiento. Si el consentimiento tiene que tener las palabras claras y la expresión. Esto es consentimiento, tú tienes la opción de dar un sí o no, de recusar o de aceptar. Por tanto, debe ser claro para tu usuario desde el texto, pero también para el mecanismo. No se considera válido, claro, el consentimiento tácito. Entonces, de la misma manera, si utiliza una herramienta de tecnología y te puede construir el mejor aviso de privacidad que habla, estoy utilizando el consentimiento, esta actividad está basada en este artículo del reglamento, pero cuando estás utilizando el mecanismo de tecnología, ya coloca el consentimiento by default como seleccionado, erigido, para que entonces tú tienta por este comportamiento hacer un rate mayor de opt-in. Esto no es válido. Por el reglamento debe tener una posición neutra. Si utiliza una tecnología, debe construir tu recopilación de consentimiento de una manera que esté claro para el usuario que se presiona un botón, si elige una opción para marcar una casilla, estás demostrando su consentimiento. Y por fin también el consentimiento puede ser uno o puede ser para varios fines distintos. Entonces, si tu actividad de recopilación de tratamiento de datos tiene distintos fines, pero por ejemplo, tú puedes elegir que estos fines son lógicos para tu negocio. Entonces, si estás en primer contacto con tu cliente y quieres enviar, por ejemplo, comunicaciones de mercadotecnia porque este cliente está interesado en tu producto y quieres enviar comunicaciones para productos similares, agregar estos datos, por ejemplo, para pesquisas internas de analítica, de mercadotecnia, no necesita, por ejemplo, recopilar un consentimiento individual para cada tipo de actividad, si todas son basadas en el consentimiento. Y hay una finalidad lógica, porque piensa dentro de la jornada del consumidor, del ciclo de vida, cuando se trata de datos pensando en consumidor, entender desde el envío de comunicación hasta, por ejemplo, la gestión de este dado interna en tu organización para analíticas agregadas, para que se entienda el perfilado del consumidor para entender cuál tipo de producto o servicio puede tener más interés. Se puede recopilar un consentimiento único cuando tu cliente estás en primer contacto con tu marca. El punto de cuidado aquí es que si estás haciendo múltiples fines para gestionar un consentimiento único, debe ser claro e inequívoco en su aviso, porque esto es lo que el reglamento representa por inequívoco. Inequívoco no es un consentimiento individualizado para cada tipo de actividad. Inequívoco es no dejar oculto o no dejar una información menos de lo que es necesario para que su interesado, que puede se tornar un cliente, si está en primer punto es un lead, entienda de qué manera se gestionará internamente este dado que se recopila basándose en consentimiento. Bueno, hablé mucho aquí respecto de la legislación y entonces ahora voy un poco más largo porque cuando hablamos de consentimiento y prácticas de sugestión de preferencias, tenemos ahora un cavidad de regulación en Europa. Y hablando al respecto de España, recientemente tuvimos el Código de Conducta para el tratamiento de datos en actividades publicitarias por el Consorcio de las Telecoms y muy interesante este código de conducta porque yo pienso que tiene algunas medidas que de una manera explicó algunos conceptos que son abstractos en el reglamento de protección de datos y también tiene algunas reglas interesantes al respecto de la gestión de la privacidad por diseño que ahora deben ser aplicadas directamente en la gestión de preferencias de consentimiento. Bueno, ¿qué
tengo aquí de interesante para hablar a respecto de prácticas recomendadas en la gestión de preferencias y consentimiento, basándose en este código de conducta. En primer punto, ya hablé cuando estaba explicando respecto de lo que es el concepto de inequívoco en el Reglamento de Protección de Datos, que es el derecho a información y cómo se informa su usuario a respecto de las prácticas. Y más a largo, no solamente a respecto de lo que se está haciendo después de recopilar estos datos, pero también qué derechos, de qué manera su interesado puede ejercer frente a sus prácticas y procesos de negocios. Por tanto, la información, la transparencia es un deber que debe ser considerado como uno de los más importantes para informar a su usuario y tener uno de los requisitos del consentimiento inequívoco clarificado dentro del reglamento. Bueno, después del deber de información, yo había dicho también que tenemos un énfasis a respecto de la protección de datos por defecto y desde el diseño en el código de conducta. Aquí yo pienso que es interesante hacer algunos comentarios porque de una manera, en una primera lectura, no hace mucho sentido que estas prácticas tengan una relación directa con la gestión de consentimiento y preferencias. Pero cuando se entiende el contenido del texto y cuál es el objetivo al respecto de la adopción de prácticas de protección de datos por defecto y desde el diseño, tú entiendes que tiene una relación directa con actividades publicitarias. Porque, en primer punto, se debe considerar si está recopilando más datos personales que es necesario. Entonces, el equilibrio, cuando se está haciendo transparencia para tu consumidor, para tu cliente, y entonces en primer punto se va a clarificar qué tipo de actividades de tratamiento su negocio está utilizando, basándose en consentimiento. Si tú estás explicando cuáles datos está recopilando y tú no tienes seguridad de que puede informar todos esos datos, tú ya piensas que, bueno, no sé cuál será la impresión de mi cliente, porque me parece que yo estoy recopilando datos en demasiado y en mi actividad no estoy utilizando todos, porque, por ejemplo, para el perfilado necesito solamente la mitad de datos que estoy recopilando. Se debe empezar a modificar su actividad desde el inicio, porque si no puede hablar para tu consumidor cliente respecto de lo que estás haciendo, es porque tal vez no estás haciendo de la manera correcta y tal vez estás indo más a largo do que es recomendado para este tipo de actividad. En segundo punto, respecto de las medidas de seguridad, y porque eso es muchísimo importante. Hoy, con nuestro comercio globalizado de manera electrónica, difícilmente tú recopilar tu consentimiento de manera manual. Se tendrá por detrás una herramienta automatizada, se recopila, por ejemplo, con puntos de recopilación en websites, herramientas mobile, como por ejemplo apps, aplicaciones dedicadas para e-commerce. Y si tú no recopilas el consentimiento con medidas de seguridad adecuadas en su backend para que se evite, por ejemplo, una brecha de seguridad o que ocurra vulneraciones en la integridad y la disponibilidad de los datos, tú tendrás un problema en el futuro porque no podrás demostrar que el consentimiento fue recopilado de manera inequívoca y también tú podrás tener un problema con tu consumidor porque imagina, si no hay dado consentimiento para recibir comunicaciones de mercadotecnia o para que gestione sus datos para publicidad programática, pero por un error en tu sistema, este interesado fue clasificado como alguien que había dado consentimiento. Y que, por ejemplo, una auditoría de las autoridades de protección de datos, no solamente de España, difícilmente tú podrás discutir para penalidad de sanción de manera pecuniaria, con multa, con dinero. Entonces, piensa el tipo de vulneración que podrá haber en tu organización por un fallo simple al respecto de una medida de seguridad en el modelo que se recopila consentimiento. Y bueno, por fin, nuevamente, la información clara respecto a la transparencia de sus actividades también es una medida de protección de datos por diseño, por defecto y desde el diseño. Porque cuando estás, por ejemplo, haciendo tu mapeo de datos, entendiendo las relaciones dentro de tu organización,
quién son los encargados, quién son los responsables, las terceras partes, dónde tengo las transferencias, todo son importantes para que explique a tu interesado que, mira, yo estoy haciendo muchas cosas con sus datos personales, pero tú puedes confiar en mí que yo tengo las medidas de seguridad necesarias y no estoy haciendo nada que es distinto de lo que la legislación permite. Por tanto, si tú confías en y tú tienes, por ejemplo, la voluntad de interactuar con mi organización, si da tus datos, tú tendrás un beneficio, tú podrás recibir el producto personalizado, porque cuando se agrega este tipo de valor, hay una tendencia que los interesados tienen más confianza en tu marca. Entonces, no piense que los interesados no quieren ser, no quieren tener sus datos utilizados para actividades como, por ejemplo, el perfilamiento o la publicidad programática. El error aquí es que cuando no se da la información completa, cuando no se pasa la transparencia necesaria, hace una quiebra de confianza. Y cuando se tiene esta quiebra de confianza, tú puedes entender que muy probablemente será difícil recopilar el consentimiento para este tipo de actividades. Pero en otro punto se demuestra confianza. ¿Y cómo se demuestra confianza? Proporcionando la información clara y completa por todos los puntos de la regulación y de la recomendación de los códigos de conducta y buenas prácticas, tu interesado entenderá, bueno, hay un valor en proporcionar el consentimiento, porque yo quiero consumir este producto, yo quiero interactuar con este tipo de organización para tener un servicio más personalizado, porque yo no quiero ser un producto, yo quiero consumir el producto. Y entonces tu interesado, tu cliente se convierte en algo de valor en tu organización. Por eso yo pienso que de todo lo que había hablado hasta aquí respecto de la regulación, proporcionar información clara y completa es el punto más clave e importante, porque este es donde te pasará la confianza necesaria para que su interesado proporcione el consentimiento para la recopilación de datos. Bueno, aquí hasta este punto yo hablé mucho al respecto de un panorama de la legislación y de la regulación, porque estas son las reglas basilares y lo que, por ejemplo, cuando estoy recomendando y evaluando nuestras campañas de marketing internamente en OneTrust, yo utilizo mucho este tipo de balanceamiento, que me gusta de recopilar datos, pero yo tengo un framework mínimo, donde yo tengo los requisitos que a mí se debe pasar en este teste, y se pasa en el teste de transparencia, en el teste de las medidas de seguridad, en el teste del balanceamiento de necesidad y proporcionalidad. Me parece bueno y vamos a investir en este tipo de actividades. Pero dentro del día a día de este tipo de recomendaciones tenemos muchos desafíos, porque no es fácil determinar y construir todas las campañas y garantizar que todos los puntos de recopilación que necesitan de consentimiento sigan de la misma forma estas reglas de prácticas. Y aquí yo voy a explicar un poco al respecto de lo que considero como desafíos principales cuando, por ejemplo, estás utilizando la recopilación de consentimiento para construir internamente en tu organización un omnicanal de marketing. Y a mí tiene tres desafíos principales, que el desafío primario es al respecto del desafío de datos, que se da al respecto de la integración y de la conjunción de sus datos que ya tiene tu organización con los datos nuevos y cómo garantizar que este intercambio se faça de uma maneira productiva e que se garantize que todos os dados recopilados de maneira anterior estão basando-se em uma base jurídica adequada para tratamento. Desafios de atribuição de marketing, porque aqui se hace um pouco a respeito da interação do consumidor com seu negócio, a respeito de quais requisitos o consumidor entende que são necessários para passar um pouco a respeito da transparência e melhorar a confiança. Y por fin, la protección de la privacidad de consumidores, que ya hablamos aquí de los puntos claves de la regulación, pero dentro también de un omnicanal de marketing, yo pienso que tiene desafíos específicos al respecto de eso. Vamos a hablar
un poco al respecto de estos desafíos de una manera sumarizada, porque cuando yo pasar para la próxima sección en nuestra presentación y recomendando buenas prácticas, explicando un poco cómo trabajo con la gestión de consentimiento y preferencias para agregar ventaja a una marca, yo voy a utilizar estos desafíos como los puntos o que utilicé para mejorar. Véase, que o primeiro ponto para o desafio de dados é a necessidade de entender de que maneira se pode ter a melhor integração em tu organização entre legacy, os dados que são anteriores, a recopilação de consentimento deste interessado, para os dados pós-consentimento, pós-recopilação de consentimento. Para este desafio, se deve, então, construir de uma maneira detalhada e muy específica, con soporte inclusive de tu Departamento de Seguridad de la Información, las políticas de acceso, las políticas de atención, porque si construye políticas que tienen reglas claras al respecto de cuáles son los niveles adecuados de acceso y cuáles son la retención necesaria para cada tipo de activo que estás recopilando y de una manera perfecta, pero yo sé que no puede hacer eso por completo, pero el máximo que consigue automatizar la aplicación de estas políticas, se tiene entonces la seguridad de que su base de legacy, sus datos legados, y están configurados de una manera que está respetando la legislación, porque tú tuve una decisión en primer plano de aplicar las políticas, construir estas políticas basándose en el regulamento y después só tiene que aplicar de manera automatizada. Y cuando se recopila el consentimiento nuevo, cuando este interesado entra en tu organización con un dado nuevo basándose en consentimiento, tú puedes tener la seguridad de que combinar estos datos y compartir entre los otros departamentos de tu organización, no habrá un problema, porque estás todo configurado dentro de esta macro política que fue validada por tu departamento de TI, departamento de compliance y soporte jurídico. Por segundo desafío, cuando hablamos respecto de la atribución de marketing, aquí es un poco más respecto del contacto de tu interesado con su negocio. ¿Cuál es el problema? Imagine que, por ejemplo, su política, su inversión de recursos se va directamente para su website, porque el website tú es una marca de e-commerce y el punto de recopilación con mayor número de interesados está en tu website. Por tanto, muy probablemente tus políticas, tus procedimientos, las discusiones entre jurídico, información, seguridad de la información, utilizará este tipo de caso de uso para construir las políticas y procedimientos. ¿Cuál es el problema? Tú no tienes solo este punto de contacto. Tal vez tú tienes, por ejemplo, personas que van a contactar directamente one-on-one sus interesados, que va, por ejemplo, en eventos y ahí tienen una oportunidad y quieren recopilar una base de datos que es pequeña, pero es una base de datos y tiene que respetar la legislación y tal vez el procedimiento que tú construyó para el desafío anterior no podrá ser aplicado de manera integral para estes tipos de puntos de contacto que no son la regla, por ejemplo, el website de e-commerce. Para eso, o que tú puedes hacer para mejorar? Si tú evalúas de manera manual todas sus reglas y toda la conversión de los puntos de contacto, es algo imposible, es como cargar una cruz, porque tú tendrás un volumen de dados y un volumen de interesados y distintos puntos de contacto que no podrá evaluar de la manera correcta. ¿Cuál es entonces a mejoría que puede aplicar aquí? Si tú desde el primer momento decidió adoptar la automatización en máximo punto, adoptar una herramienta de tecnología que tiene puntos de gestión que se hace de manera automatizada, se puede aplicar reglas distintas y estas reglas distintas se aplican de manera automatizada para sus otros puntos de contacto. Y para puntos muy, muy específicos, cuando, por ejemplo, no es la regla de la automatización de uso de tecnología, cuando hablé, por ejemplo, el caso de
una base de datos en un evento, pero la recopilación, las conversaciones fueron one-on-one, todos en persona. Entonces, se utilizó, por ejemplo, el papel y después se pasará estos datos para una base de tecnología. Se cree, por ejemplo, la inversión en entrenamientos, en la difusión de conocimiento para todos los empleados y quien gestionará estos datos, porque si la persona que va a gestionar fuera de tu organización tiene al menos el conocimiento mínimo de los puntos claves al respecto del regulamento que hablé en inicio de mi presentación, tú puedes garantizar que muy probablemente en este punto de recopilación los datos entrarán de manera correcta, de una manera más organizada y tal vez tu herramienta de automatización o mesmo el departamento de compliance y seguridad de información só deberá hacer una validación rápida. No necesitará, por ejemplo, entender de manera detallada si el consentimiento fue recopilado de manera correcta. Por tanto, esto para mí es un desafío que demuestra por qué hoy es muy importante tener una herramienta de automatización y la utilización de tecnología para gestionar consentimientos de preferencias, porque quando hablamos de um omnicanal, não estamos falando de um funil único de entrada. Se estamos falando que tienes múltiples pontos de contacto e que cada tipo de ponto de contacto adotará regras jurídicas e regulatórias distintas, porque não é da mesma maneira que tu interessado se relaciona com tu organização dentro de cada ponto de contacto. Por fin, la protección de la privacidad de los consumidores. Yo no voy a hablar aquí al respecto de los desafíos por las reglas que tenemos en las legislaciones de protección de datos de privacidad, porque eso ya hablé en inicio de mi presentación. Lo que voy a hablar aquí es que es un desafío importante porque no solamente tiene que cumplir las reglas de privacidad y protección de datos y tener, por ejemplo, documentación en tu departamento de compliance para que se demuestre en una auditoría, en una certificación ISO, o si, por ejemplo, va a ser un proceso de due diligence y un proveedor está indo. Eso ahora es necesario demostrar para sus consumidores. Los consumidores que son interesados por las legislaciones de protección de datos van a su website o al predio de tu organización y quieren saber o qué tiene en tu política de privacidad, o qué tiene en tu aviso de cookies. ¿Dónde tengo un centro de preferencias para dar mi opt-in y mi opt-out? Estas son preguntas que no son más calificadas como preguntas técnicas y que la legislación está haciendo para tu departamento y el compliance va a responder y es un conocimiento isolado. Ahora, yo considero que el conocimiento de protección de datos de privacidad es un conocimiento común. Entonces, sus consumidores, dentro del proceso más simple de negocio, van a preguntar a respecto de estas prácticas, van a exigir que tu organización demuestre de manera explícita. Por tanto, es un desafío, porque si tiene que demostrar de manera explícita, no pienso que, por ejemplo, publicar una política de privacidad con un texto de 10 páginas, un jargón jurídico complexo, preto y blanco, se estará haciendo una cosa buena para tu consumidor. Tiene que entender de qué manera puedo agregar el valor de mi marca, cómo puedo poner una identidad, porque en el momento, por ejemplo, que mi consumidor está leyendo mi política de privacidad, el consumidor no está solamente leyendo para entender si yo estoy respetando la ley. Es un punto donde los consumidores van a entender si yo tengo confianza con esta marca, si yo puedo fornecer mis datos porque son valiosos. Ahora yo entiendo que esto de una manera a veces es más valioso do que la prestación pecuniaria que estoy pagando para ese servicio. Por tanto, déjame ver, porque tal vez yo tengo otra organización con el mismo tipo de producto y servicio que tengo un poco de prácticas mejores y yo voy a contratar este servicio. Por tanto, es difícil este desafío, porque se tiene que balancear las necesidades regulatorias con la experiencia de usuario. Por tanto, las mismas discusiones que tú tienes para elaborar una aplicación, construir las posiciones de website, bueno, si yo poner esta fotografía aquí, llamará más atención, yo tengo que poner este link aquí porque yo pienso que será el primer clic del consumidor.
es el mismo tipo de pensamiento ahora que debe tener por la jornada de privacidad y protección de datos, porque su consumidor irá utilizar los instrumentos de la ley de una manera, de la misma manera que los productos de tu organización. Por tanto, por favor, abandone la práctica de tener un PDF en una página oculta, que esto es su política de privacidad. Ponga en la webpage, en la primera página. Llame la atención, ponga interactividad, crea una identidad para tu negocio dentro de tu política de privacidad, porque tú tendrás éxito en transponer un poco más de confianza y así estará agregando valor en la gestión de consentimiento y preferencias. De esta manera, entonces, después de que hablé mucho respecto de eso, yo quiero dejar un minuto para que pienses en esta pregunta que traje para ustedes. ¿Qué piensas que motiva a los consumidores a no volver una marca o servicio? Yo tengo una respuesta aquí, pero un minuto máximo y yo pondré en la pantalla la respuesta. Y si quieres poner, por ejemplo, alguna observación en chat, también poner una pregunta en Q&A respecto de lo que hablé hasta aquí, por favor, contésteme, porque en final tendremos una sesión de Q&A. Bueno, creo que tú ya tienes una pista o una dica de que motiva a los consumidores a no volver a usar una marca o servicio. Pero aquí yo no voy a responder con voces de mi cabeza, lo que yo pienso. Yo voy a responder con pesquisa de mercado y con datos. Me gusta mucho de siempre basar las decisiones en datos. Y hay una pesquisa de SAP de 2017 muy interesante, donde SAP durante creo que 3 o 4 meses utilizó esta pregunta en una contestación y verificó cuál fue la relación de los consumidores al respecto de garantía de las tasas de opt-in. Entonces, por ejemplo, o que tenemos como resultado de esta pesquisa? Cuando SAP preguntó por qué los consumidores no volverán a usar la marca, la conclusión general es que mayores tasas de opt-in pueden llevar a una segmentación más precisa y los clientes, ellos garantizan tasas altas, o sea, un número alto de opt-in cuando se traspasa la confianza y se le aplica los requisitos que mencioné anteriormente, de combinar la experiencia de usuario, la identidad de la organización con los requisitos de privacidad y protección de datos. Véase entonces que dentro de los números que SAP extrayó respecto de esta pesquisa, que 79% utilizan datos de consumidores sin conocimiento, y esto fue un motivo para que los consumidores no volverían a usar una marca. Si el servicio de cliente no es receptivo, entonces cuando el usuario se va a su departamento de call center o si envía una contestación para requisitar el ejercicio de un derecho de su titularidad por la legislación de protección de datos, si la respuesta no es el nivel necesario, no hay un tratamiento individualizado, es un motivo que los consumidores no se vuelven a usar una marca. Y también cuando una marca comete un error más de 2 veces, ¿qué tipo de error que fue considerado aquí para este tipo de estadística? Obviamente, errores graves, como por ejemplo una brecha de seguridad que tiene vulneración para los derechos y garantías fundamentales de los interesados, pero no solamente una brecha de seguridad a este nivel de seriedad, de alto riesgo. Por ejemplo, recibir una comunicación de mercadotecnia donde no se había dado el opt-in. El usuario había dado el opt-out y tenía un centro de preferencias para gestionar. Por tanto, el usuario pensó, bueno, este front-end no está respondiendo con el back-end. Entonces, creo que esta marca solo está haciendo algo para inglés, ¿verdad? Yo no voy a volver a consumir con este tipo de organización. Por tanto, piense, un error simple tal vez puede costar mucho caro para tu organización cuando se tienta agregar valor en consentimiento en tus actividades. Estoy viendo muy interesante aquí que alguien ponó en nuestro Q&A que uno de los problemas también que el cliente no vuelve a contratar con su organización es cuando hay políticas poco claras,
cuando no se trata de manera correcta de devoluciones, reembolsos. Y vea, eso está directamente relacionado con privacidad y protección de datos, porque cuando se gestiona de manera correcta los datos de los interesados y se pasa la confianza en este tipo de segmento, es lógico que piense que todas las otras prácticas decorrentes de esta recopilación de datos se darán de manera correcta. Por tanto, las prácticas materiales de reembolsos, devoluciones, el tratamiento más relacionado con la legislación de protección del consumidor, no de la protección de datos, se dará de manera correcta. Y yo, por ejemplo, pongo en lugar del consumidor. Yo soy consumidor de muchas organizaciones y cuando no se respetan estas prácticas, muy probablemente yo pienso a no volver a consumir con este tipo de organización. Y sí, un servicio deficiente de postventa es extremadamente costoso cuando se tiene en tu organización. Y vea, el servicio de postventa es totalmente relacionado con la gestión de consentimiento, porque es el primer punto de one-on-one con tu consumidor. Bueno, después que hablé al respecto de los desafíos, las garantías regulatorias, me gustaría hablar un poco al respecto de la análisis de retorno de investimento, porque nos tenemos ahora algunas pesquisas modernas respecto del ROI, cuando tu organización tendrá que inversionar en una gestión de un centro de preferencias que agrega esta identidad. Y recientemente OneTrust, en colaboración con la Asociación de Datos y Marketing del Reino Unido, realizó una encuesta con 224 profesionales para entender qué tipo de prácticas dentro del Reino Unido las organizaciones están utilizando para gestionar el consentimiento y preferencias de los consumidores y ya se tiene una obtención directa de ROI dentro de esas prácticas, o sea, ya se identificó una mejoría financiera, una obtención directa en pecunia. Son tres prácticas aquí que considero los puntos claves de este reporte. El primero fue mayor conocimiento por parte de consumidores al respecto de cómo se gestiona estas preferencias y cómo se recopila el consentimiento. Por lo tanto, inversionar en el modelo que había mencionado, de una política de privacidad, de un centro de preferencias o de un aviso de cookies, que tiene una jornada de usuario relacionada con la identidad de tu organización, que no solamente es preto y blanco para cumplir la legislación, y los consumidores tienen una interacción a nivel mayor. Cuando se utiliza una plataforma de gestión de preferencias, y no estoy aquí hablando apenas en OneTrust, una plataforma de gestión en manera general. Cuando se utiliza la tecnología para gestionar preferencias, se identificó una agregación práctica de beneficios porque el usuario primero se gestiona de manera más fácil, de manera más ágil. Este relacionamiento directo con el consumidor y organización se hace de una manera que no es burocrática. Y para eso el consumidor piensa, es fácil dar el opt-in de la misma manera que puedo dar el opt-out a cualquier momento. Por lo tanto, bueno, yo voy a dar el opt-in ahora. Yo quiero entender, receber algunas comunicaciones para ver lo que esta organización tiene para me ofrecer como servicios y productos. Después de 2, 3 meses, si yo no recibí nada interesante, yo puedo darme el opt-out. Pero piensa, tú recopiló datos en un primer punto y tú tienes ahora estos datos en tu poder, tú puedes gestionar y tú tienes un diferencial competitivo. Y por fin, al respecto de qué manera, en términos de pecunia, se puede cuantificar estas análisis de los dos puntos claves. Y de una manera general, el ROI estimado por nuestra pesquisa es que para cada $46, $1.21 gastados se retorna dentro de estos 46 para la inversión de gestión de consentimiento y preferencias. Bueno, parece poco, puede ser un valor pequeño, pero piensa, estoy aquí hablando al respecto del valor individualizado, que el ROI estimado para gestión de consentimientos y preferencias sería con un poco más de 46 para cada $1.21. Ponga isso em uma escala industrial, que é a escala de organização, onde nós estamos gastando para campanhas e para inversionar em produtos milhões.
Y ahí tú entiendes que este $1.21 se transforma en algo con millares de dólares retornados para tu negocio. Bueno, ¿qué consejos prácticos yo puedo ahora proporcionar para que garantice, por ejemplo, la maximización en la recopilación de gestión de consentimiento y preferencias? Y aquí yo voy a garantizar que todos los consejos que voy a hablar son en primer plano. Y lo que estoy haciendo en una alianza para mi organización, entonces no estoy apenas hablando de manera genérica, yo trabajo con eso y son recomendaciones que yo proporciono para nuestros departamentos de marketing y mercadotecnia. Y también son prácticas recomendadas para que se enfrente los 3 desafíos que había mencionado en el inicio de nuestra presentación. Bueno, hay una oportunidad muy grande para gestionar las preferencias, como había mencionado anteriormente, que es construir una jornada de identificación con tu marca y con eso proporcionar valores concretos para tu consumidor y no solamente valores abstractos como proporciona la ley para protección de las garantías de derechos fundamentales, porque adoptando una gestión que identifique de manera clara y transparente y que proporcione medidas de privacidad por el diseño y por padrón, se tiene un aumento de la eficacia de marketing, se tiene una protección amplia para sus productos y servicios, se tiene la garantía que se puede personalizar en escala, entonces de una manera crece un procedimiento en alto nivel y bueno, para todas las prácticas de tu organización que se relacionan con este procedimiento alto nivel, yo puedo adoptar esta regla de personalización. Y estás cultivando la confianza y la lealtad del cliente, porque la confianza no es algo out of the box, ni no es algo rápido. Tu consumidor necesita pasar por un proceso. Entonces, la jornada, desde el primer momento que el consumidor accesa tu website, es el momento de inicio de la jornada de cultivación de confianza para tu marca. Y bueno, estamos en el momento del renacimiento de la confianza del consumidor. Por tanto, no piense que privacidad es un silo. Ahora, privacidad está en correlación directa con la experiencia del cliente, con cómo entender si el cliente no es el producto, pero es algo que se va a proporcionar valor para tu organización. Y entonces la confianza tiene el mismo padrón monetario que la pecunia, que la moneda. Ve entonces, ¿qué recomendaciones tú puedes poner para que creen, uno, avisos de privacidad, políticas de privacidad de cookies y centro de preferencias que adopten las recomendaciones que había mencionado de proporcionar una jornada de usuario que identifique las características de tu negocio y ya empiece a cultivar la voluntad de proporcionar el consentimiento porque te proporcionará una confianza. Bueno, lenguaje simple y directa, evite usar jargones jurídicos, claro, tu departamento, sus abogados especialistas, sus departamentos de compliance deben redaccionar su texto, pero ponga marketing, ponga, por ejemplo, otros departamentos para entender y cuestionar algunas palabras, algunos jargones, para que se tenga el resultado algo que sea más palatable para su usuario. Explica los beneficios de aceptar, porque, como había mencionado, los usuarios no ven problema de ser perfilados, no ven problema de tener publicidad programática. ¿Cuál es el problema? Hacer de la manera incorrecta, hacer de la manera oculta, no dar transparencia a eso, no mencionar que tu organización quiere hacer y de qué manera tú puedes contar esta historia que no sea, por ejemplo, de una manera muy fría, que yo tengo que hablar eso porque yo quiero hacer y la ley manda. No. Agrega un valor, explique en tu texto que, mira, si tú proporcionas sus dados, tú tienes estos beneficios, estos tipos de comunicaciones, este nivel de servicio, porque yo puedo proporcionar un servicio más customizado, más individualizado, y explicando estas prácticas y beneficios de aceptar, se tiene una tendencia para acelerar y para tener un nivel de opt-in más alto. Bueno, en términos, por ejemplo, después que adopta el texto, se tiene que entender la técnica para recopilar. Y ahí, si estamos hablando aquí respecto de una herramienta, ¿qué tipo de técnica tienes que adoptar? Mira,
botón de aceptación clara y prominente, de mismo modo que el botón de rejección. Entonces, no pueden, por ejemplo, dark patterns, los padrones oscuros. Se tiene que utilizar todos los padrones que proporcionan transparencia, desde no solamente el lenguaje, pero de qué manera construyó su herramienta. Aquí, entonces, si su departamento de seguridad de información o tecnología de información irá a apoyar en la construcción de su centro de preferencias, proporcione elementos de user experience, proporcione elementos que evite padrones oscuros, como por ejemplo el guía del Consejo Europeo, que recomienda la evitación de los padrones oscuros en las medias sociales. Yo utilizo mucho este guía dentro de OneTrust para recomendar la construcción, por ejemplo, de los avisos de cookies. Ofrece opciones de consentimiento granulares. Este es muy importante. Muchas veces su interesado consumidor no quiere dar un opt-in global, pero está interesado en dar un opt-in solamente para una cosa u otra. Mira, por ejemplo, en OneTrust nosotros tenemos productos de privacidad, de protección de datos, GRC, ESG, y a veces yo soy un profesional de compliance que yo no tengo interés en ESG, en GRC, yo no quiero recibir este tipo de comunicaciones. Pero me interesa mucho entender o que OneTrust está pensando como las prácticas modernas en privacidad. Y entonces, yo quiero dar mi opt-in solo para privacidad. Pensa en tu negocio. ¿Cuáles son las modalidades de servicio? ¿Cuáles son los tipos de producto? Hay una posibilidad de segregar, crear grupos para que tal vez mi consumidor dará un opt-in solamente para este grupo y entonces yo voy a utilizar este grupo para enviar comunicaciones, para perfilar mi consumidor. Muy probablemente tú tendrás una tendencia para el aumento de las tasas de opt-in, porque el consentimiento granular está directamente relacionado con las prácticas de transparencia y medidas de protección por diseño y por padrón. Y por fin, empoderación del cliente, por favor, eso es muy importante. No hay, después que garantiza la construcción de la manera perfecta de la herramienta, que construye su texto en primer punto, que tiene una identificación con su marca sin lenguaje jurídica, se tiene que ahora empoderar a su usuario, en primer punto, permitir que cambie las preferencias a cualquier momento. Por tanto, si fue ágil dar un opt-in, debe ser de la misma manera ágil para dar el opt-out. Y pruebas de diseño, porque, bueno, tú tienes que testar y entender si está haciendo sentido un modelo. Tal vez tú construyó un modelo 1 pensando que aumentaría las tasas y estás ahora tendo una taxa más baja do que esperaba. Por lo tanto, creó otro modelo, hace pruebas. Compliance también tiene que trabajar de la misma manera que los departamentos de mercadotecnia en la experiencia de usuario. Bueno, continuando aquí, el resultado final para adoptar esas prácticas, obviamente, es reducir la brecha entre la privacidad y el marketing, porque aquí ahora los departamentos y los equipos de marketing y mercadotecnia no van a entender los equipos de privacidad como el sujeto que es una piedra, una cruz y oh my God, va a direccionar solamente imposiciones de obligación y no puede hacer nada. No, hay un diálogo entre esos dos equipos. Por tanto, los equipos de privacidad van a decir, mira, este es el framework, este es el padrón que debe seguir. Por favor, construye algo y vamos a entender juntos si estás haciendo de la manera que la legislación permite. Y de esta manera combinada se puede balancear dentro de este canal de diálogo de comunicación abierta los requisitos de la legislación con las necesidades de los equipos de mercadotecnia como generación de ingresos, como aumento del valor de los datos o una mejoría de la reputación de la marca en la difusión de las comunicaciones. Uma outra pergunta aqui, antes de que avancemos para o ponto final de nossa apresentação, onde vou demonstrar alguns exemplos de como pode construir centro de preferências para agregar vantagens. Agora que tu entendeu todo o panorama da lei, os desafios e minhas recomendações práticas, agora eu quero mostrar pouco a respeito de nosso produto, como se pode construir dentro de OneTrust adoptando estes tipos de regras.
Y para eso tiene una pregunta. ¿Cómo piensas en solucionar los desafíos presentados hasta aquí? Por favor, si tiene alguna respuesta interesante, pone en nuestro Q&A que me encantó de compartir aquí con nuestra audiencia. Y yo veo que aquí que tenemos una respuesta de que si las empresas ponen cláusulas de privacidad de datos abusivas a cambio de un servicio, ¿crees que es un trato justo? Bueno, no. Yo pienso que no es un trato justo porque este tipo de cláusulas de datos abusivas es un tipo de padrón oscuro también, como se recomienda el Consejo de Europa. Por tanto, tiene que tener cláusulas claras. Tiene que tener, por ejemplo, una estructura explícita de las prácticas de privacidad de datos. Por tanto, debe tener una cláusula que mencione explícitamente cuáles son las finalidades, cuáles son los datos personales que estoy recopilando, por qué yo estoy recopilando, de qué manera voy a retener. Y esto es el modelo, por ejemplo, de las cláusulas de recomendación recomendadas por padrón por la Comisión Europea. Y yo siempre utilizo este tipo de cláusulas como mi punto principal para evaluar si hay un estándar adecuado cuando estoy negociando con un proveedor a respecto de las cláusulas de privacidad de datos. Claro, muchas veces no se puede adoptar de manera integral y literalmente como estás en el modelo de la Comisión Europea, pero es un punto primario y es el mejor estándar. Y mismo cuando estoy negociando con otras jurisdicciones, como por ejemplo proveedores en Latinoamérica o en países que son exteriores a la Unión Europea y tal vez no tienen un modelo de cláusulas tipo, siempre voy para las cláusulas de la Comisión Europea, porque las cláusulas, en mi opinión, este modelo es un modelo de trato justo. Bueno, avanzando entonces, como había mencionado, para responder esta pregunta respecto de soluciones, yo traje aquí un poco respecto de los ejemplos prácticos y en 2 minutos máximo yo voy a hablar para estos tipos de ejemplos prácticos. Primer punto, teste de ejecución AB, como había mencionado. Después que construyó su texto, layout, colores, botones, en la configuración de tu aviso de cookies o en tu centro de preferencias, debe hacer testes, porque para un usuario una opción puede no ser la mejor opción para el segundo usuario. Y si utilizas, por ejemplo, una herramienta, la misma mensaje, el mismo contenido que estás utilizando basándose en la ley, puede pasar de maneras distintas y eso puede incrementar tu obtención de consentimientos. Entonces, si quieres una eficiencia maximizada, debes poner mejorías de user experience como una medida obligatoria dentro del proceso de construcción de sus avisos de cookies y de sus políticas y procedimientos. Un ejemplo aquí, imagina, tenemos nuestra organización Tastibot. Es una organización ficticia que me gusta mucho de utilizar en mis seminarios, que se proporciona servicios como Uber Eats. Y bueno, ahora nuestra organización Tastibot tiene un desafío que es crear un centro de preferencias que proporcione la identidad de la marca y que recopile de manera correcta estos consentimientos para las preferencias de usuarios. Mira, aquí es un ejemplo. Cuando se ingresa en el website de Tastibot, se ve que tiene una página específica para gestión de preferencias. Entonces, por ejemplo, se proporciona un link específico y en este link se tiene por un botón accesar este primer panel. Vea que minimización de datos, no estoy recopilando datos más do que necesario porque yo garantizo que estos 4 elementos están con una base jurídica adecuada y si consultas mi política de privacidad, tú entenderás. Y consentimiento para envío del formulario es granular, como había mencionado. Mira, aquí es explícito e inequívoco y yo voy a proporcionar por marcar esta casilla que garantizo mi consentimiento y no está enmarcada previamente, yo tengo que utilizar. Yo puedo proporcionar qué tipo de comunicación opcional yo quiero apenas de eventos o no, también estoy interesado en los productos similares. Y si yo estoy interesado en productos similares, yo puedo salvar preferencias al respecto de estos productos. Por tanto,
Mas en un segundo nivel de granularidad, no solamente por las actividades, pero también por lo tipo específico de seguimiento de esta actividad. Entonces, mi organización tiene varios tipos de líneas de cocina. Cocina brasileña, fast food, cocina vegana, especialidades para algunas enfermedades como diabetes. Bueno, yo puedo elegir qué tipo de interés yo tengo, porque piensa, si tú elegir inicialmente productos similares y envío el formulario, yo podría recibir todos estos tipos de comunicaciones. Pero mira, yo no tengo interés para fast food. Mi interés es cocina italiana y cocina para atletas, porque yo pienso que salud es importante. Salvo mis referencias y envío el formulario. Mira, son prácticas simples, pero que van a garantizar al final del día una tasa más alta de opt-in, porque se empodera el usuario. De la misma manera, un ejemplo aquí con aviso de cookies. Aquí fue para preferencias de comunicaciones, pero bueno, nuestro website también recopila informaciones a través de cookies, tags, tecnologías similares para rastreamiento de los usuarios. Desde el primer punto, cuando se accesa, tengo aquí mi banner que explica de manera clara que si yo acepto todos los cookies, yo tengo un rastreamiento completo, pero si quieres entender cuáles tipos de cookies específicos, si quieres dar una preferencia individualizada, yo puedo configurar dentro de mi banner de preferencias de avisos de cookies. Y ahí cuando adentro a un centro de preferencias, yo puedo cambiar aquí mis informaciones. Bueno, só quiero cookies dirigidas, cookies de rendimiento o cookies de redes sociales. Y también yo tengo transparencia respecto de lo que es estrictamente necesario, porque el primer aviso mencionó de que se utiliza cookies para mejorías técnicas en este website. Yo también, si yo clico en cookies estrictamente necesarias, yo tengo esta información. Mira que si organiza tu procedimiento y tu recopilación de esta manera, muy probablemente por la transparencia y el nivel de confianza alto con tu consumidor, muy difícil hacer alguien que va a rechazar todas. Creo sí, tenemos consumidores conservadores que no quieren ser rastreados por ningún medio. Esto es lo que la legislación de privacidad también garantiza, la opción para este consumidor. Pero tú no tienes que pensar que esto es la regla ahora. La regla es proporcionar opciones, empoderar tu usuario y garantizar transparencia. Esto es la regla, o que es muy diferente de no recopilar datos. Bueno, yo hablé aquí mucho. Yo tengo un minuto antes de cerrar y yo voy a volver aquí para nuestro Q&A para ver si tenemos más preguntas. Y por favor, en cuanto yo voy respondiendo las preguntas, que deje más aquí. Veo que tiene una pregunta interesante que hace respecto si cree que cláusulas claras, específicas, cortas y adaptadas a cada cultura son una solución importante. Sí, por mí con certeza, porque las cláusulas que son longas, con un jargón jurídico complejo, por ejemplo, 12 líneas en una misma cláusula, muy difícil de entender, muy abstracta y no no traerá el empoderamiento para el consumidor de la misma manera correcta. Bueno, y cláusulas curtas que siguen las mismas recomendaciones de los avisos de privacidad son o que recomiendo. No es porque es un contrato que debe tener una abordaje distinta. Todas las reglas y recomendaciones que mencioné aquí también deben ser evaluadas y adoptadas dentro de la negociación con sus proveedores. Bueno, ya estamos ahora por 11 de la mañana y yo pienso que ahora muchos deben trabajar y tienen que salir porque no tenemos otras obligaciones en el día. Por tanto, para cerrar aquí esta presentación en primer momento, me gustaría de agradecer muchísimo la oportunidad que IAB España me proporcionado para explicar un poco al respecto, no solamente de OneTrust, pero también las prácticas y recomendaciones que yo proporciono dentro de nuestra organización. Y si tiene alguna duda, si quiere hablar un poco más al respecto de privacidad y protección de datos, o por ejemplo,
Si tú tuve interés en final de la presentación cuando demostré cómo se adopta de manera práctica utilizando OneTrust, porque todos los ejemplos que demostré utilizando Tastibote fueron construidos utilizando la herramienta OneTrust de gestión de preferencias y de cookies, por favor escríbanos a contacto@onetrust.com que algún representante de nuestras ventas o un consultor irá a entrar en contacto con vosotros. Y yo estoy también abierto en mi LinkedIn. Mi nombre es Marco Méndez nuevamente y te puedes procurar en LinkedIn y será un placer continuar discusiones al respecto de privacidad y protección de datos con vosotros. Por tanto, una vez más, muchísimas gracias Día de España por la oportunidad y espero una vez más estar aquí para discutir más temas de privacidad y protección de datos. Un saludo y hasta luego, señores.